Vamos a hablar de los etruscos. De la costra de los etruscos. De la crosta, sí. De los etruscos. Es un pueblo que a nadie le queda cómodo. No. Cuando estudiamos en el colegio nos enseñan la historia de los egipcios, de los asirio-caldeos, y si tenemos suerte, un poco de fenicios y hebreos. Después ya vienen los griegos, los romanos. Y los etruscos, bueno, nadie pregunta, el alumno no hace esta pregunta por miedo a que lo obliguen a estudiar todavía más sobre ese pueblo, que junto con los hititas y los persas son como las figuritas difíciles de la antigüedad clásica. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. Ese fue el momento en que vivieron los etruscos. Pero tuvieron más poder allá en los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Roma ya había sido fundada, pero estaba todavía en pañales. Etruria, probablemente en aquella época, abarcaba toda Italia. Su nombre es la versión latina del nombre griego Tirreno, que es el nombre del mar. Los antiguos romanos llamaron a las poblaciones etruscas justamente Etrusci o Trusci, del cual se deriva el actual nombre de la región toscana. No veo de qué manera. Sacando la R de costra. Sí. En cuanto a los orígenes de los etruscos, existen muchas explicaciones, pero nunca queda claro de dónde provienen. Heródoto decía que los etruscos procedían de Lidia, aquel país situado al oeste de Asia Menor, pero uno tiende siempre a desconfiar de Heródoto y también de Lidia, Sí. un lugar que siempre está a caballo entre la verdad histórica y la conjetura, para no hablar de la leyenda. En cambio, Dionisio de Halicarnaso, amigo de este programa, mantenía firmemente que los etruscos eran una raza indígena italiana, no venían de ningún lado, estaban ahí. Siempre es más cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte. Después de todo, es tan serio sostener una cosa como la otra. A fin de cuentas, nadie tiene esto claro. Actualmente se ha decidido desconocer de dónde provienen los etruscos, sin desventaja ninguna para la salud. Los etruscos hacían continuamente alianzas entre ciudades, naturalmente para tener ventajas económicas y políticas. Los romanos, los griegos, los cartagineses, los que compartieron aquella época con los etruscos, solían también unirse contra ellos. Allá por el siglo V a.C., el poder etrusco fue reducido drásticamente, porque los romanos empezaron a someter la parte del centro y sur de la península, y muchas ciudades etruscas se hicieron invisibles bajo el dominio de Roma, ¿no? Hubo una serie de guerras civiles y las ciudades etruscas fueron aceptando la ciudadanía romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. Arrasó ciudades enteras, tomó tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó completamente romanizado. Vamos a comentar algunas particularidades de este pueblo, del que poco saben mucho. El idioma se ha perdido, pero se pierde todo acá, loco. Se ha perdido. Etruria es un agujero negro. ¿Se ha perdido ahora? ¿Acá lo ha perdido nuestra producción? Sí. ¿O se ha perdido así en la historia? Se perdió ¿Lo primero o lo segundo? en el año 0 de la era cristiana. Ah, no, yo creí que había sido una Para dar una torpeza fecha. del equipo de producción. Han perdido tantas cosas que no me extrañaría que hubieran perdido también el idioma etrusco. Bueno, yo sé que una de las últimas personas en hablar el etrusco era nuestro amigo el emperador Claudio. Ah, Claudio. El emperador Claudio era un filólogo bastante capacitado y ciertamente fue una de las últimas personas en hablar aquel idioma que ya está casi del todo extinto. Y si nos hubiera escuchado, me hubiera escuchado decir Claudio el Rengo, se hubiera reído y burlado diciendo Claudio no quiere decir otra cosa que Rengo, no me repita, como solía hacer con sus soldados. Tenían una particular forma, me refiero a los etruscos, de dividir el tiempo. No contaban los días noche a noche como nosotros, o como hacían los babilonios, de una aurora a la siguiente, o como hacían los atenienses o romanos o hebreos, de una puesta de sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía. Bueno, claro, no le quedaba, era la única que quedaba sin ocupar.
El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, medido por el intervalo entre 2 lunas nuevas consecutivas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba a mes era la palabra tir, es decir, luna. Qué raro que tir no fuera, como en casi todos los idiomas, el oeste. A ver. No, es tar el oeste. El oeste. Claro. Sí, tar, no tiene razón. Tir, no sé lo que es. Pero cuando usted encuentra que alguien dice tar, al oeste. Y todo así. No, pero ¿cómo todo? Así es de fácil en el truco. Bueno, la diosa luna es naturalmente la diosa de la noche. Yo me palpito que algo más probablemente. Sí. Los etruscos, en la luna llena del centro del mes, celebraban el día de los idus, y de ellos tomaron los romanos también esta celebración de centro del mes. Recuerden ustedes los famosos idus de marzo, sobre lo cual lo advirtieron a César respecto a lo que le iba a pasar. Y recuerden a Thornton Wilder y a todos esos tipos. Ciertos eruditos daban una interpretación curiosa de estos términos. Parece que itis quería decir confianza en Júpiter, como sabe cualquiera, que desde luego también era adorado por los etruscos. ¿Sí? O también confianza en la luz. Entonces celebraban esos idus cuando el resplandor diurno perduraba en la noche con la claridad de la luna. Si estaba nublado, pues entonces no. Digo para que no empiecen a llamar. Utilizaban para dividir el tiempo también en forma simultánea nonas, así como nosotros utilizamos la semana, periodos de 9 días. Eran semanas que contaban con 8 días completos y el día noveno, que era el día del mercado. Una especie de domingo. Un domingo menos volvedor. Sí, está bien. Tardaba más en volver. Está bien que el día del mercado sea el día del amo para los otros, sí. ¿no? Qué raro. Ese día los reyes etruscos, ya que su forma de gobierno era monárquica, daban audiencia y cada uno podía ir a consultar sus asuntos judiciales o personales. Gracias a algunos historiadores, gracias, se han conservado los nombres de 8 meses etruscos y 4 no se han conservado, y no tengo ganas de decir ninguno de ellos. ¿Qué eran? ¿Tenían los 8? Marzo se llamaba Vilquitanus. Vilquitanus, sí. Cabreas era abril. Donde la gente se peleaba. Sí, esperaba. Ampiles era mayo, Acus era junio, Paraneos era julio, Hermius agosto, Celius septiembre e Ipsosimus octubre. Cuando llegó Julio César, el calendario dejó de ser lunar, como bien sabemos todos, etc. Cada año, hábil, pero sin H y con B corta, o a lo mejor está sin H y con B corta... Por una decisión de la pérdida del idioma. Y en este informe, digo porque acabo de cruzarme con Heródoto que venía sin H. Se dejó de usar el tiempo de los etruscos. Bueno, pero en etrusco hábil era año. Y entonces cada año insertaban un clavo en el muro del templo de la diosa Norquia. Y esta ceremonia, que simbolizaba el paso del tiempo, fue adoptada también por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. Nunca fue muy impresionante eso, porque los años son pocos. Claro. Y la historia romana tampoco tiene tantos años. Entonces 1000 clavos los ves en cualquier carpintería. También estaban los siglos, que tenían una duración variable entre los etruscos, porque correspondía a la duración máxima de una existencia humana. Quiere decir esto, que aquel ser humano que más hubiese vivido daría la duración de un siglo. Sí, una complicación perfectamente inútil, que a veces era resuelta matando a un señor para evitar la demasiada duración del siglo. Al final de cada siglo parece que aparecían prodigios, o eso creían los etruscos, ¿no? O a falta de prodigios se le atribuía el carácter de tal a cualquier acontecimiento poco frecuente, tal como ocurre ahora, ¿no? La interpretación de los prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía sobrevivir 10 siglos. Nada más. Ahí está.
Pues nada más y nada menos. El ciclo se iniciaba en el año 968 a.C. Hay una cosa notable de la cual hablaremos. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño esa música etrusca? Es que era una música que acompañaba todo, prácticamente una música de fondo de la vida etrusca. Para empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos fueron alumnos de los griegos. La música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines, pero también intervenía en las liturgias de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. Y tocaban la canción de Rocky, probablemente. O sea, todo lo que se anuncia aquí como prodigioso es lo que ocurre aquí, en nuestra civilización actual. Cuando azotaban a algún esclavo, entonces llamaban a algún guitarrista para que acompasara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Mirá las etruscas. Y así todas las ocupaciones, aún las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Esto se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música, de modo tal que siempre estamos a la espera de que haya una música que por otra parte subraya una escena, la ayuda. Hasta podía especificarse qué tipo de música tiene cada cosa. Es como un código, ¿no? Son generalmente jinetes americanos. Sí, más rápido tiene que ser. Sí, bien lento. ¡Es la caballería! Si usted quiere. Están retrocediendo, están volviendo. Pero son los indios los que lo dicen en ese caso. Bueno, el caso es que, según las crónicas de Dionisio de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en las ciudades etruscas era el silencio. Siempre había alguno tocando la flauta. Qué cosa, ¿eh? Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba. Cállense. Dejen dormir. También intervenía en la caza. Bueno, eso está muy bien. No parece mucho de caza. No, es un cuerno solo. El cuerno es el de caza, el horn. Pero le espantan las perdices. Sí, los perros. Parece que cazaban jabalíes y ciervos, no solo con perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esos son clarinetistas. Sí. Pero estos no. Qué bien. Bien. Tal vez pensaban que las bestias también tenían un criterio musical, igual que ellos, y se dejaban cazar. La flauta servía como para persuadir al animal. Claro, como las vacas en el tambo. ¿Ah, qué? ¿Se les toca la flauta? No, la flauta no, les ponen música. No era un tambo y no eran vacas, me juro por Dios. ¿Cuándo les ponen música? Ahora. ¿Para qué? No sé. ¿Qué esperan de la vaca? Más leche. Ah, sí. Mirá vos. Y depende de la canción que le pongan, claro. Acá un historiador cuenta que en el silencio y la paz de los campos, la música alcanzaba las cumbres y los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, atrapados por las orquestas. Yo no me creo mucho de eso. La flauta fue, a lo largo de la historia, el instrumento preferido de los etruscos. Existían también las liras, las cítaras de 7 cuerdas, que no sonaban así, pero probablemente así. Era una escala, de algún modo oriental, una escala, ¿no? Probablemente, sí, por ahí, algún lado. Bueno, los flautistas eran llamados subulones. Ajá. No sin un afán peyorativo, calculo yo, ya que nadie en este mundo puede ser llamado subulón sin algún ánimo de desprecio. Bueno, los subulones
eran famosos en toda la región, imagínense. Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria, que era también Roma, para la celebración ritual de los sacrificios que normalmente eran acompañados por aires de flauta. Y los subulones constituyen en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Un día, por ejemplo, se negaron a tocar porque le habían suprimido un banquete en el Capitolio y se retiraron a Tibura. El Senado se vio obligado a ceder y para hacer posible un acuerdo se valieron de un engaño. Familias tiburtinas, con el pretexto de una fiesta y en una casa, los llamaron para una cena musical y los emborracharon. Los metieron en un carro y los llevaron al foro romano. Los despertaron y le dijeron, bueno, confirmamos vuestros privilegios, tocad. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen a la trompeta etrusca, la tuba tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban aquellos sonidos en el cielo y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Los dioses dicen que un gran imperio caerá. En realidad no sabemos nada de su música. Como toda música de la antigüedad, tan solo podemos repetir lo que hay escrito sobre ella. Es como si todo lo que supiéramos de la voz de Frank Sinatra fueran decires, testimonios de poetas, porque no había notación musical y desde luego tampoco grabación. Hablemos para terminar del juego de Persu. Era un combate, al mismo tiempo un suplicio, y preanunciaba los martirios del anfiteatro romano que fueron posteriores. A la par, algunas veces los etruscos sacrificaban a los prisioneros que tomaban para complacer al espíritu de sus guerreros muertos. Parece que los guerreros muertos de los etruscos, contrariamente a lo que pasa en otras naciones, empezaban a jorobar con que les sacrificaran enemigos. En las regiones cercanas al río, cualquier río, muy pronto se comenzó a utilizar el recurso curioso de arrojar al río, en lugar de personas reales, maniquíes de mimbre, como la novela de Anatole France. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquina, que era una región etrusca, recuérdese al rey Tarquino, a los dos Tarquinos, parece que 307 soldados romanos, mirá qué precisos que eran en algunas cosas y qué imprecisos en otras. Bueno, 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. A veces, en lugar de matar a los prisioneros sobre sus fosas, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir delante de la fosa. Entonces, podían sobrevivir. Bueno, la probabilidad era muy escasa, ¿no? Porque le ponían además una bolsa en la cabeza para que combatieran a ciegas y eran como 15 o 20 contra cada uno. Estos eran los etruscos. Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana nadie se interesó en ellos, y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, no encontraron mucho. Entonces apareció cierta tendencia a considerarlos como comodines, ideas que nos convienen, como por ejemplo hacerlo venir del occidente. Otras veces nos conviene unirlos a la invasión aria. En fin, vaya a saber quiénes eran. Están ahí en el centro de Italia algunos monumentitos y tumbas etruscas sobrevivientes, pero no sabemos mucho más. Entonces no podemos dedicar a ningún etrusco insigne esta charla, ya que no los conocemos. Quizás, Alejandro, sea posible. Recuerdo que en algún momento de oscuridad de la escuela primaria uno tenía idea de la existencia de los galos gracias a que después sabríamos que se llamaba Vercingetorix, decía uno brutalmente, porque había la estatua de un galo muriendo, y esto era todo lo que uno sabía del pueblo galo. Con los etruscos pasó también algo así. Se han conservado, como siempre están en el Museo Británico, de todas las cosas de todas las civilizaciones que han sido robadas por el pueblo británico, que se especializó en robar y esto le permitió sobrevivir. Digo, haya quedado esa única escultura, pero también
uno puede tener otras sospechas. Fíjese que tanto están imbricadas la historia de los etruscos con los romanos, yo entendería pensar que en algún momento, dándose cuenta los etruscos de la maldad irreversible de la historia humana, decidieron irse oscureciendo de a poco para transformarse en romanos y hacerle creer a todo el mundo que ellos habían sido otro pueblo y que los romanos habían nacido, ya sea de Rómulo, Remo, la Loba, Eneas o alguna cosa por el estilo. Pero ese es el destino de casi todos los pueblos. Justamente, querido Alejandro, iba hacia allí porque si sabemos que hay cosas que están hechas de la materia, que están hechos los sueños, alguien nos ha enseñado que el universo, después de todo, quizás no esté hecho de otra materia que aquella que llamamos olvido. Olvido a cantar Charlo, para ilustrar esta charla acerca de un pueblo olvidado.